Y esto es algo que se ve por la forma en la que salen y siguen saliendo y seguirán saliendo más efectivos, ¿no? Aparte de esto, viene también una parte de confianza ciudadana sobre el tema de seguridad, ¿no? Porque la seguridad es una expectativa, ¿no? Es un concepto abstracto en el que nosotros vivimos y nos desarrollamos, pero está orientado básicamente a que la actividad del Estado te garantice la supervivencia, los medios de subsistencia y sobre todo la dignidad del ciudadano, ¿no? Ujú. No es natural que, por ejemplo, haya un grado de violencia sobre los asaltos por ejemplo, el caso del chico que muere apuñalado, ¿no? Claro. Es normal reconocer que hay un incipiente grado de violencia también, pero no es la solución la ley. La ley no Ujú. quita la violencia, la ley es un mero instrumento de control. Lo Claro. que se tiene que hacer es intercalar la política pública, la política criminal y desarrollar este tipo de mecanismos de prevención y contención sobre el delito. Ujú. Es No es decir, necesaria tanta ley penal, porque, por ejemplo, yo puedo sacar 1 millón de artículos de delitos del Código Orgánico Integral Penal y decir que son la panacea, o como hizo la Corte Nacional de Justicia en su momento, las 6 resoluciones que salvaron al país, resoluciones con fuerza de ley. Pero ¿qué ha cambiado? La realidad social no se altera por lo que diga una ley. La así ley es la es. que tiene que alterarse por el cambio de la realidad social. Ah, o Y sea, eso es lo que no está entendiendo el Ejecutivo. Ni claro, el legislativo ni el judicial. y se vuelve solamente un mero discurso político para tratar de sacar el cuerpo a algo que no lo están controlando y la raíz de todo es poca intervención estatal, abogado. Sí. O sea, si bien, por ejemplo, en Europa se puede hablar de que en estos términos de protesta y de exigir derechos fundamentales, ellos tienen el problema de la hegemonía, ¿no? Ya. En el problema del sistema hegemónico, del sistema del derecho romano-germano. Nosotros también somos una influencia directa de esto, pero por ejemplo, ellos pueden aplicar mucho más fácil una nueva ley. ¿Por qué? Porque ellos tienen igualdad de acceso y de oportunidad al principio de aplicar esta ley. Acá es complicado, ¿por qué? Porque la desigualdad es sistémica. Primero Ujú. tenemos que hablar de que la desigualdad tiene que ser un problema a tratar y a resolver y no resolver normativamente. O sea, no sacar ley posterior. Ujú. Porque la ley Gelati y la ley ex posterior no sirve para nada sino para los académicos que estudiamos el derecho. Claro. Pero ¿cuál es el impacto realmente que tiene en la sociedad? Se está hablando de que, por ejemplo, ¿cómo solucionas la violencia en un barrio en el que un niño no tiene la capacidad de asumir, digamos, una decisión de vida en función de que, por ejemplo, o estás cooptado por una banda para seguir ese camino, o no tienes opción porque el Estado no te asegura ni siquiera la educación básica? Ujú. ¿Cuáles son los parámetros en que nosotros pedimos que se desarrolle la sociedad si nosotros no somos capaces de garantizar lo mínimo? Ujú. Ese es el problema, la desigualdad, que es algo tan estructural. Y eso, Dejar de decirles, dejar de decir los otros, y empezar a hablar de nosotros. claro, totalmente de acuerdo. Creo que hay dos tipos de delincuencia. La una que es la común que nos está asfixiando por desigualdad y por falta de oportunidades. Y bueno, hay otra criminalidad que es ya demasiado, que ya es organizada, que ya es un asunto mucho más grande y que también afecta al país. Abogado Felipe Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Sus palabras para despedirnos. Primero que nada, muchas gracias Nelson por el espacio y segundo, invitarles también a ustedes a hacer un análisis y a reflexionar sobre lo que es una condición de desigualdad. Porque mientras no entendamos que no todos tenemos las mismas condiciones de oportunidades y sigamos tratando a la gente y segregando como tal, no vamos a llegar a ningún lado por más acuerdo, por más ley, por más constitución, por más Uh Superman, por más gobierno del encuentro que se venga. -huh. Simplemente ahorita es pueblo contra pueblo y hay que entenderlo como tal. No somos enemigos, no somos agentes del caos ni nada. Somos ciudadanos que están peleando contra ciudadanos por intereses y capitales políticos. Abogado, Esa es la triste realidad. usted decía algo cierto, pueblo contra pueblo, ¿y hasta qué punto va a llegar eso? O sea, porque va a haber un punto en donde ya, yo estoy sintiendo que va a llegar un punto en donde va a explotar, pero ¿a dónde tiene que derivar esto? Lo ideal sería que se sienten a dialogar, pero realmente respetando el principio de legitimidad y necesidad. O sea, ¿cómo? O sea, yo, por ejemplo, en ese sentido estoy muy de acuerdo con que hay agentes del caos, como el alcalde de Quito, que mete acciones de protección, luego se le tumban y luego no sirve para nada y luego se queda viendo, decir qué hacer, como protagonismo, algo. Difícil tener un mediador a esas alturas, ¿no? Tendría que ser alguien extremadamente responsable, con credibilidad sobre todo, Él no podría y con hacerlo. legitimidad suficiente como para poder intervenir ante algo, Mm, pero que no sea la misma condición del acuerdo anterior, ¿no? Tratar de que claro, estas condiciones sí tengan un cumplimiento material, sacarlo del papel es lo difícil. así es. Muy bien, abogado Felipe Rodríguez, muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.
Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo con nosotros el abogado Felipe Rodríguez, orientándonos un poquito, hablando sobre temas legales también importantes, sobre la percepción ciudadana, que también es súper importante. Todos los ciudadanos, todos, completamente todos, estudiantes, amas de casa, profesores, padres, abuelos, todos debemos estar integrados en entender lo que ocurre.